primero que nada por la invitación a las señoras senadoras y los señores senadores. La idea de lo que les voy a presentar yo es complementar el análisis de Daniela con algunos datos, esencialmente para contextualizar la tasa de interés de referencia que incorporan los dos proyectos, como la tasa de interés de mora, que es la tasa del Banco Nación, la tasa pasiva a 30 días. Entonces, esencialmente, lo que voy a tratar de mostrarles es un poco cómo se enmarca esa tasa en lo que es la estructura de tasas pasivas que tiene el sistema bancario y de tasas activas que también se pactan en el sistema bancario. Con respecto a las tasas pasivas, un primer punto es que cuando uno mira las tasas de interés, si distinguimos entre grupos de bancos, o sea, se está tomando en el proyecto como referencia la tasa del Banco Nación. Nosotros acá lo que le estamos mostrando es el promedio de tasas de interés de los bancos públicos. Obviamente, para el conjunto de los bancos públicos, las tasas que fija el Banco Nación tienen un peso muy significativo. Esa es la línea naranja. Luego tenemos la línea verde, que son las tasas de interés pasivas de los bancos privados. Cuando hablamos de la tasa Badlar, estamos hablando de las tasas de interés para depósitos mayores a 1 millón de pesos. Y luego la línea azul, que está un poco por detrás, que es el promedio del sistema de tasas de interés pasivas. Ahí no estamos distinguiendo por plazo. Y la línea roja, que es la tasa 30 días. Una primera cosa que uno ve es que las tasas de interés de los bancos públicos se ubican un poco por debajo de las tasas de interés del promedio del sistema. Ahora después me voy a detener un poquito más en cómo es la regulación, pero como ustedes ya deben saber, las tasas de interés pasivas tienen mínimos regulatorios que fija el Banco Central. Esos mínimos regulatorios dependen de si son depósitos a plazo de el sector privado no financiero, y por lo tanto, cuando uno mira el caso de los bancos públicos, donde hay mayor presencia de los depósitos públicos y también de otro tipo de depósitos, como los depósitos judiciales, eso hace que el promedio de tasa de interés pasiva de los bancos públicos esté un poco por debajo del promedio del sistema. Obviamente eso aplica también para el caso del Banco Nación. Cuando vemos si la tasa 30 días es una tasa representativa, el proyecto plantea la tasa pasiva del BNA a 30 días. Acá lo que tenemos es la distribución de los montos de los depósitos a plazo fijo por tramo. Estos son montos acumulados mensuales. Lo que se puede ver es que esencialmente en lo que son los plazos fijos a 30 días y el otro tramo que es de 31 a 59 días, pero que está concentrado en torno a los 40 días, esencialmente el plazo de 30 días es un plazo razonable porque la mayor parte de los depósitos a plazo están dentro o están comprendidos en ese plazo. ¿Sí? Hoy en día el promedio está en torno a los 40 días, eso es un valor bastante estable para el sistema financiero argentino. Una distinción importante es que, como les decía, en términos regulatorios, el Banco Central fija mínimos de tasas de interés por las colocaciones a plazo diferentes en el caso de las personas humanas y del resto del sector privado no financiero. ¿Sí? Hoy en día la tasa mínima para los depósitos en general es del 34% de tasa nominal anual, y en el caso de las personas humanas hasta 1 millón de pesos es del 37%. Entonces ahí hay un punto, si el sujeto que se quiere regular y proteger son los hogares, esencialmente estamos hablando de las personas humanas, bueno, podría eventualmente uno distinguir si está hablando de la tasa pasiva en general o de la tasa que corresponde a personas humanas. Como les decía, hay un diferencial. Hoy la tasa mínima de personas humanas se encuentra en torno al 37%, ese es el límite regulatorio. Como vemos en el gráfico, las tasas que pagan las entidades financieras están alineadas con ese mínimo regulatorio. Hay un punto no menor, que es que si uno piensa de dónde se va a tomar esta tasa de referencia para la tasa de mora máxima que fija el proyecto, el Banco Central no publica tasas de interés de entidades en particular, o sea, el área de estadísticas monetarias
elabora y difunde estadísticas en promedio para el sistema o con distintos criterios, pero no publica tasas de interés de entidades puntuales, con lo cual en el momento en el cual se introduce la tasa del Banco Nación, eso implica que para fijar esta tasa hay que ir y consultar al propio Banco Nación. Lo que tenemos aquí en esta diapositiva es cómo publica el Banco Nación en su página web las tasas de interés pasivas. Como ven, las tasas de interés del Banco Nación están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central, les decía, del 34% de tasa nominal anual para los depósitos en general y del 37% para personas humanas hasta 1 millón. Ahí hay un punto importante para tener en cuenta, que es una cosa es la tasa de interés que se publica, que publican las entidades en sus páginas web, en su home banking, y esa tasa no necesariamente termina coincidiendo con las tasas de interés que efectivamente pactan las entidades con sus clientes. ¿Sí? Digo, en general se respetan los mínimos regulatorios, pero obviamente en la negociación bilateral de cada entidad con sus clientes, a veces se fijan tasas un poco por encima, un poco por debajo. Las tasas de interés que releva el Banco Central y que publica cuando lo difunde en su página son las tasas de interés que informan las entidades y que son las tasas de interés con las cuales efectivamente se concertan las colocaciones a plazo. Hasta acá un poco lo que les queríamos transmitir en términos de las tasas de interés pasivas. Simplemente para contextualizar y tener una idea de cómo es la estructura de tasas de interés activas, porque uno podría pensar que esencialmente las deudas que acumulan por el no pago de los servicios públicos, en cierto modo es una financiación, y las financiaciones por su naturaleza se fijan una tasa de interés activa. Lo que quería mostrarles es cómo está la estructura de tasas de interés activas y las tasas de interés activas relevantes para el caso de las personas humanas. Lo que pueden ver aquí son las principales líneas de crédito que ofrecen las entidades financieras. Acá no estamos distinguiendo entre personas humanas o empresas, y como ven hay una heterogeneidad bastante significativa entre las distintas líneas, entre los niveles de tasas de interés de las distintas líneas de crédito. Obviamente aquellas líneas de crédito que tienen garantía real, por ejemplo los créditos prendarios o los créditos hipotecarios, tienen tasas de interés, las tasas de interés más bajas son las líneas violeta y verde que pueden ver en el gráfico, y las tasas de interés de las líneas que uno más asocia a las personas humanas, que pueden ser las financiaciones con tarjetas de crédito y los créditos personales, están en niveles intermedios. ¿Sí? En particular, si nos concentramos con las líneas de crédito para personas humanas, este es el mismo gráfico que les mostré recién, pero solamente sacando las empresas y concentrándonos solamente en las familias. Un punto que se puede ver es, en términos de gráfico, que estamos hablando de tasas de interés para el caso de personas humanas, que están en torno a ese 43% de tasa nominal anual que mencionaba Daniela, es el máximo regulatorio que fija el Banco Central para financiaciones hasta 200.000 pesos. Y en el caso de los créditos personales, son tasas que están algo por encima, están en torno al 53% de tasa nominal anual. Estos son promedios mensuales al mes de junio de este año, que es el último mes cerrado para el cual hemos publicado las estadísticas. En términos de representatividad, les decía que créditos personales y tarjetas de crédito son las dos principales financiaciones a las cuales acceden personas humanas. Acá lo que tenemos es la distribución de los préstamos en pesos de personas humanas, y entre tarjetas, que es la zona gris, y personales, que es la zona azul, estamos hablando de más del 80% de las financiaciones bancarias que hay hoy en Argentina. En términos de las tasas de interés activas de personas humanas, les decía que tarjetas de créditos y personales son las dos principales líneas. Acá lo que tienen es la evolución de las tasas de interés de esas dos líneas de crédito.
como mencionaba Daniela, una baja significativa de todas las tasas de interés activas desde comienzos del año 2020, y la particularidad que hay desde que el Banco Central fijó un límite a la tasa compensatoria de tarjetas de crédito hacia marzo-abril del año pasado es que la tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de interés de los créditos personales, pasó a estar por debajo. Y eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado. Y la distinción dentro de lo que es los créditos personales es que no es lo mismo las tasas a las cuales los bancos le dan créditos personales a clientes que ya tienen cajas de ahorro, por ejemplo, respecto de otro tipo de clientes que no tienen esos productos. En el caso de los clientes que no tienen una caja de ahorro, en general lo denominamos dentro de lo que es mercado abierto, y esas tasas están por encima de las tasas de créditos personales, hoy están en torno al 62% de tasa nominal anual. Esencialmente eso era lo que les quería contar. Gracias. Muy bien.